Muy buenos días. Ayer, 13 de mayo de 2025, el mundo despidió a Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, quien falleció a los 89 años, pues tras una larga batalla contra un cáncer de esófago que finalmente se extendió al hígado. Mújica, una figura icónica para la izquierda global, ha sido venerado como un símbolo de austeridad y progresismo. Sin embargo, desde una perspectiva un poquito más razonable, su vida y obra política distan mucho de ser un modelo a seguir. En este vídeo vamos a analizar su trayectoria desde sus días como guerrillero hasta su presidencia entre 2010 y 2015 y expondremos por qué su gestión no solo fue ineficaz, sino que también sentó precedentes peligrosos para la estabilidad política y económica de Uruguay y la región. Lo siento, sabéis que una vez que alguien se muere, lo suyo es, oh, qué bueno era, porque en este país enterramos muy bien a la gente, pero cuando alguien muere, con todo el dolor de mi corazón para la familia, con todo mi afecto para sus allegados, pero el hecho de morirte no te hace bueno, ¿vale? José Mújica nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, en el seno de una familia humilde, de origen vasco e italiano. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, lo que, según el mismo relato, influyó en su visión del mundo. Sin embargo, esta narrativa de lucha y sacrificio, tan repetida por sus seguidores, no puede ocultar el camino que eligió en su juventud. A finales de los años 50 y principios de los 60, Mújica abandonó el camino de la política democrática tras un breve paso por la juventud de un partido tradicional y un trabajo con el político izquierdista Enrique Erro. Desilusionado por los fracasos electorales de la izquierda, optó por la violencia, uniéndose al movimiento de liberación nacional Tupamaros, un grupo guerrillero marxista que buscaba imponer el socialismo mediante el terror. Los Tupamaros, liderados por figuras como Mújica, protagonizaron secuestros, atentados y robos durante la década de los 60. Sus acciones no solo desestabilizaron a un gobierno democrático, sino que, como él mismo reconoció años después, contribuyeron a la espiral de violencia que culminó con el golpe militar de 1973. Desde una perspectiva desapasionada, este es el primer gran punto de crítica. Mújica y sus compañeros no fueron víctimas inocentes de la dictadura, como la izquierda suele retratarlos, ¿no? Sus actos violentos debilitaron las instituciones democráticas de Uruguay, abriendo la puerta a la represión militar que tanto dicen haber combatido. La narrativa de Mújica como un héroe revolucionario ignora que sus decisiones, lejos de proteger la democracia, la pusieron en peligro. Mújica pasó más de 14 años en prisión, entre 1970 y 1985, enfrentando torturas y condiciones inhumanas, especialmente tras su arresto en 1972. Fue liberado en 1985 gracias a una amnistía tras el fin de la dictadura. Si bien su sufrimiento en cautiverio es innegable, no puede usarse como un cheque en blanco para justificar su pasado. El hecho de que Mújica nunca haya renunciado explícitamente a su pasado violento ni pedido disculpas a las víctimas de los Tupamaros es un reflejo de su falta de accountability, ¿no? Como dicen ahora los modernos. En cambio, la izquierda lo ha romantizado, presentándolo como un mártir, mientras ignora el dolor que sus acciones causaron a muchas familias uruguayas. Tras su liberación, Mújica se reinsertó en la política, esta vez por la vía democrática, ¿no? Junto con otros ex-tupamaros, fundó el Movimiento de Participación Popular, el MPP, que se integró a la coalición de izquierda Frente Amplio. Fue diputado, senador y ministro de Ganadería y Agricultura entre 2005 y 2018, antes de convertirse en presidente de Uruguay en 2010. Su ascenso al poder fue celebrado como un triunfo del progresismo en América Latina en medio de la llamada marea rosa que llevó al poder a líderes de izquierda en la región. Sin embargo, su gestión presidencial, lejos de ser un éxito, dejó un legado cuestionable que merece ser analizado con rigor. Pero antes, los medios de comunicación no te cuentan la realidad, sino la visión de la realidad que le interesa a quienes les pagan. No les interesa que pienses por ti mismo, sino simplemente vender su relato. Es imposible tener una visión completa de lo que te está pasando y de cómo te afecta si simplemente ves la televisión o lees la prensa.
Este canal no recibe subvenciones de ningún organismo gubernamental, así que solo nos debemos a ti. Si quieres estar enterado de las acciones con las que te castiga el gobierno, con un enfoque jurídico, un poquito de mala leche, eso sí, y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, continuamos. Uno de los aspectos más alabados de Mújica es su austeridad personal. Durante su presidencia vivió en una modesta chacra en las afueras de Montevideo, donó gran parte de su salario y rechazó las comodidades del cargo. Esta imagen de el presidente más pobre del mundo le valió admiración global. Pero si somos medianamente razonables, esto no es más que una fachada populista. La austeridad personal no equivale a una buena gestión económica o política, ¿no? Mújica pudo haber vivido con poco, pero su gobierno no tocó las estructuras de poder económico que según su propia ideología debía combatir. A mí el hecho de que alguien lleve un coche o lleve otro no lo convierte en un buen presidente o en un mal presidente, eso sin ninguna duda. No hubo una redistribución significativa de la riqueza que tanto proclamaba él, ni se enfrentó al capital extranjero, a las élites que dominan Uruguay, es decir, prometió muchas de estas cosas, pero al final pues, fue un político más, ¿no? En palabras de algunos críticos en redes sociales, Mújica vendió una imagen de austeridad, pero gobernó como un auténtico vendeobreros, ¿no? Ahora, pues mucha gente de la izquierda y del sindicalismo, pues tampoco. Claro, es lo que pasa con la izquierda, que al final nunca nadie es suficientemente puro para ellos. Pues su retórica de justicia social se quedó en eso, en retórica. Económicamente, Mújica heredó un país en auge, gracias a las políticas de sus predecesores y al boom de las materias primas en los mercados globales. Durante su mandato, Uruguay experimentó un crecimiento económico notable y la pobreza se redujo, porque venía de esa senda alcista, ¿no? Sin embargo, atribuirle esos logros exclusivamente a su gestión es engañoso. El crecimiento fue impulsado por factores externos, como la demanda de soja y carne, no por políticas innovadoras de su gobierno. Además, su sucesor, Tabaré Vázquez, señaló que Mújica le entregó las cuentas públicas en peor estado que las que había recibido del presidente Jorge Batlle, ¿no? Esto refleja una falta de planificación y responsabilidad fiscal, algo que una derecha conservadora enfocada en la estabilidad económica no puede pasar por alto. Y las cuentas se las dejaron absolutamente descuadradas. En términos sociales, Mújica impulsó reformas que, desde una perspectiva de derecha, son profundamente problemáticas, ¿no? Legalizó el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el mercado de marihuana, convirtiendo a Uruguay en un laboratorio de experimentos progresistas, ¿no? Si bien estas medidas fueron aplaudidas por la izquierda woke global, pues para los conservadores representan un ataque a los valores tradicionales y a la familia como núcleo de la sociedad. La legalización de la marihuana, en particular, ha sido criticada por enviar un mensaje permisivo a la juventud y por además es que no ha logrado los objetivos prometidos, como por ejemplo la reducción del narcotráfico. En cambio, muchos argumentan que normalizó el consumo de drogas y que debilitó la lucha contra el crimen organizado. Otro punto de crítica es la relación de Mújica con regímenes autoritarios de izquierda en la región. Durante su presidencia mantuvo una postura ambigua hacia dictaduras como las de Cuba y Venezuela. Nunca condenó abiertamente las violaciones de derechos humanos en estos países e incluso llegó a justificar la represión en Venezuela, como cuando avaló el uso de tanquetas contra manifestantes. Para cualquier político comprometido con la democracia y los derechos individuales, esta postura, pues evidentemente es inaceptable. Mújica se presentó como un demócrata, pero su tolerancia hacia regímenes totalitarios pues revela una incoherencia que no puede ser ignorada. Como señalaba alguien en X, un verdadero demócrata nunca se juntaría con dictadores ni con sus aliados. A nivel internacional, Mújica cultivó una imagen de sabio humilde, ¿no? Dando conferencias y entrevistas en las que criticaba el consumismo y abogaba por una vida sencilla. Vamos, daba estos discursitos de Mr. Wonderful, ¿no? De se puede caer, pero hay que levantarse, la vida es no sé qué. Bueno, pues este tipo de cosas que te esperas, pues de, no sé, de un telepredicador, pero no de un presidente del gobierno, ¿no? Porque esta postura, que es atractiva para algunas,
es profundamente hipócrita, ¿no? Mientras predicaba contra el capitalismo, su gobierno no hizo nada para desmantelar el modelo económico que es el modelo económico neoliberal, que es el que sostiene a Uruguay, y gracias a Dios. Sus palabras eran poéticas, pero la verdad es que vacías de acción. Como expresó otro crítico, mucha poesía, cero revolución. Mujica se convirtió en una especie de rockstar para los progresistas, ¿no? Pero su legado político es pobre y no dejó un cambio estructural significativo en Uruguay. Además, su relación con el movimiento sindical revela otra contradicción. En mayo de 2025, poco antes de su muerte, Mujica criticó al PIT-CNT, la central sindical uruguaya, por no haber hecho nada durante el gobierno de centro-derecha de Luis Lacalle Pou, pero aumentar sus demandas cuando la izquierda volvió al poder con Yamandu Orsi. Esto demuestra que, a pesar de su discurso de unidad, Mujica era consciente de las dinámicas oportunistas dentro de su propio espectro político. Esto refuerza la idea de que la izquierda, incluido Mujica, tiende a priorizar el poder y los intereses partidistas sobre el bienestar general del país. En sus últimos años, Mujica se retiró del Senado en 2020, pero siguió siendo una figura influyente en el Frente Amplio. Apoyó activamente la candidatura de Yamandu Orsi, quien ganó las elecciones presidenciales de 2024 y asumió el cargo en 2025. A pesar de su cáncer avanzado, diagnosticado en abril del 24, Mujica participó en la campaña electoral mostrando una tenacidad que, aunque admirable a nivel personal, pues no compensa tampoco, a mi modo de ver, los errores de su trayectoria política. En enero de 2025 anunció que el cáncer se había extendido a su hígado y que no se sometería a más tratamientos, expresando su deseo de pasar sus últimos días en paz. Al reflexionar sobre su vida, Mujica dijo en una entrevista con El País, con Lo País, en 2024, me dediqué a cambiar el mundo y no cambié nada. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Desde una perspectiva razonable, esta declaración es una admisión de fracaso. Mujica pudo haber inspirado a muchos con su estilo de vida y sus frases populistas, pero su impacto real en Uruguay y en la región fue limitado y en muchos casos perjudicial. Su pasado como guerrillero contribuyó a la inestabilidad política, su presidencia no trajo cambios estructurales significativos y sus políticas sociales y su tolerancia hacia regímenes autoritarios chocan con los valores de orden, libertad y tradición que defiende cualquier político normal. En conclusión, José Mujica deja un legado que es más simbólico que sustancial. Su imagen de austeridad y sus discursos sobre la felicidad y la vida sencilla pueden haber resonado en muchos, pero no pueden ocultar las fallas de su gestión ni las consecuencias de sus decisiones. Y, en definitiva, la muerte de José Mujica nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer un modelo de gobernanza basado en la responsabilidad fiscal, la libertad individual y la economía de mercado. Su legado sirve como advertencia de los peligros del populismo y del excesivo intervencionismo estatal. Y poco más, si has llegado hasta aquí, supongo que es porque te ha gustado el vídeo, así que dale like, ese dedito hacia arriba, que es gratis y ayuda a que el algoritmo nos posicione. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Bizum, a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits y, sobre todo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Así que un saludo y hasta mañana.